La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Rogelio Gómez Hermosillo es integrante de la Coordinación de Acción Ciudadana frente a la Pobreza y Alianza Cívica. Rogelio, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos. Te saludamos Diana Torres y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, muy buenos días. Rogelio, pues para conocer tu análisis sobre la relación que hay entre la situación laboral del país y la pobreza, sobre todo luego de que el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico reveló que 62% de la población ocupada en México no cuenta con seguridad social y, contrario a lo que se piensa, una buena cantidad de millones de mexicanos sí gana el salario mínimo. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Rogelio? Mira, Juan, yo creo que podríamos empezar como si esta entrevista, como habíamos acordado, y ofrezco una disculpa al auditorio, hubiera sido ayer, te tendría que decir que no tienen nada que ver, que en México hay millones de empleos bien remunerados, con seguridad social, dignos, que hay oportunidades para todas las personas, y que entonces la gente es pobre pues porque no quiere, porque por su flojera, porque no quiere hacerlo, pero eso hubiera sido ayer, cree los inocentes, porque la realidad en México es que en México se puede trabajar tiempo completo y ser pobre, y estos datos que recién se dieron a conocer son muy graves, o sea, ya nos acostumbramos, pero no puede ser, y por eso me quise hacer un poco la broma, porque la realidad económica es que las economías que crecen y generan empleos van sacando a la gente de la pobreza. Es lo que sucede en los países desarrollados, pero también en nuestros países hermanos de América Latina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en Colombia, donde han estado bajando los niveles de pobreza. En cambio, en nuestro país, tenemos que el 42%, redondeando, de la población trabaja a tiempo completo, gana su salario por su trabajo, y aún así con este trabajo no tienen lo suficiente para adquirir lo más básico. Por lo tanto, cuando se mide la pobreza, que mide si ganas lo suficiente para adquirir lo más básico, pues quedan colocados en situación de pobreza. Eso es gravísimo porque muestra entonces un modelo económico excluyente que sobrecarga en una parte de los trabajadores del país, en los trabajadores de menor remuneración, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la agricultura, algunos trabajadores de servicios que reciben salarios por debajo de lo más indispensable para vivir en un país que en su constitución tiene previsto un salario mínimo que sea suficiente para mantener un trabajo a su familia. Es una gravísima violación a la Constitución, a la que ya nos acostumbramos, pero no deja de ser muy grave, y una grave falla del modelo económico que excluye del desarrollo a un sector de los trabajadores, lo cual contradice toda la lógica, porque se supone que uno trabaja para dejar de ser pobre. Ahora, ¿a qué se debe o a qué atribuirías tú esta drástica paradoja en nuestro país de que mientras hay pobres más pobres, también hay ricos más ricos? Y hoy precisamente, sin embargo, publica quiénes son los hombres más ricos de nuestro país que multiplicaron su riqueza a lo largo de este 2017, la incrementaron. Y en el caso particular de Carlos Slim, que en solo 2017 incrementó en 25% su riqueza. ¿Cuál sería ese factor que nos hable de esta drástica paradoja? Mira, qué bueno que lo señalas, y tenemos que ser muy claros en este tema. Estas políticas que adopta el gobierno, que son políticas económicas y políticas laborales que atentan contra las personas que trabajan, tienen su correlato justamente en esa situación. Señalar que ha crecido la riqueza de quienes más tienen no es un asunto de culparlos, eso creo que sí sería bueno aclararlo. Es un dato que nos muestra que no es el problema de que la economía no crezca, sino cómo crece. Es decir, cómo se acumula de un lado y cómo se desacumula, déjame usar esa palabra, o cómo se extrae, o cómo se deja, sin condiciones de ingreso suficiente a millones
de personas, y eso tiene que ver con políticas económicas y laborales, y el mejor ejemplo, no es el único, pero el mejor ejemplo es la decisión que toma cada año esta llamada Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que depende de la Secretaría del Trabajo, es decir, que es un órgano del gobierno, del Poder Ejecutivo, del gobierno federal. Hay un secretario de Estado que se llama Navarrete Prida, que está a cargo. O sea, no es un asunto del mercado, es una política gubernamental que fija el salario mínimo por debajo de la línea de pobreza. Nos han dicho que ha subido en estos 2 últimos años, pues sí, por presiones que hemos hecho en la sociedad civil, pero aún esos incrementos no han sido suficientes ni siquiera para lo que estamos exigiendo, que es que cubra al menos como primer paso, y quiero subrayar mucho, como primer paso, que cubra al menos el costo de la canasta básica para una persona, porque lo que dice nuestra Constitución, y es con lo que deben cumplir las autoridades, y quiero subrayar mucho porque es una decisión de autoridad que está violando la Constitución, lo que dice nuestra Constitución es que el salario mínimo debe cubrir lo suficiente para un trabajador y su familia. Por lo tanto, es absurdo, es una violación flagrante a la Constitución que una autoridad, la Secretaría del Trabajo, fije el salario mínimo por debajo del costo de la canasta básica, o que es lo mínimo, o lo básico, lo más indispensable que requiere una persona para sobrevivir. Una persona, por eso decimos que es el primer paso, porque es el umbral que no se puede rebasar, es el límite que no se debería poder rebasar, pero que cada año, estos 2 últimos años, claramente las autoridades han violado la Constitución al colocar el salario mínimo. No es la única decisión, pero los estudios muestran, y este es lo importante, Juan Susana, que el tema es que este salario mínimo es un ancla, es un lastre, atrae hacia la baja al conjunto de salarios. Muchos empresarios dicen, no, yo no pago salarios mínimos en mi empresa, yo pago 2.5. Pues sí, pero con estos salarios mínimos 2 o 2.5 no son salarios remuneradores, no corresponden a la productividad de nuestra economía, y ese es el punto clave. No es el mercado, porque no corresponden a la realidad de nuestra economía, como lo muestra el crecimiento de las fortunas de un sector muy poderoso económicamente, con muchos recursos, que sí está creciendo. Este crecimiento, por un lado, de estas riquezas, con este crecimiento de la pobreza por el otro, eso es un problema de modelo económico. No se trataría de que no crezca la riqueza, no estoy diciendo eso, justamente estoy diciendo que sí necesitamos que crezca la riqueza, pero que tenga una distribución un poco más equitativa, sobre todo para que no someta a la pobreza a quienes trabajan, porque eso sí es una grave contradicción de modelo económico. También otra de las grandes paradojas de este país nuestro, que tiene que ver con el tema de la pobreza y la situación laboral del país, es que México tiene los peores salarios de América Latina, pero paradójicamente tiene a los líderes sindicales más ricos del mundo, es decir, obreros pobres y líderes sindicales multimillonarios. Y en ese sentido, quisiera preguntarte qué lectura le das al hecho de que sea precisamente un líder sindical como Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila, quien haya presentado una reforma a la ley laboral en la que, de acuerdo con los analistas, va a atentar aún más contra los derechos de los trabajadores. ¿Qué lectura le da Acción Ciudadana frente a la pobreza? Sí, yo creo que qué bueno que lo señalas, esa es otra política gubernamental, es decir, no son cosas del mercado, porque a veces nos quieren engañar como si fuera Día de los Inocentes con que estas cosas las fija el mercado. No, señor, la política en que se reconoce a estos sindicatos que antes le llamábamos charros y siguen siendo charros, subordinados tanto a los patrones como al partido del gobierno, la CTM en este caso, al PRI, como supuesto representante de los trabajadores, es una política gubernamental que atenta contra el derecho a la representación, contra principios básicos de la democracia y contra derechos humanos. Es otra violación a la Constitución, porque según nuestra Constitución, en su artículo 1, los derechos humanos, derechos sociales, económicos y culturales que están en los tratados que México reconoce son valiosos en México, y el derecho a la representación sindical democrática y libre, que no existe en nuestro país, es un derecho que se está violando con esto. Yo creo que este ejemplo que señalas de un líder sindical abogando por abrirle más espacio a esto que se llaman contratos subrogados, a esto que se llama terciarizar, que es decir,
permitir que haya una tercera empresa que contrate trabajadores a los que les va a pagar menos, a los que no les va a dar seguridad social, para que realicen funciones de un proceso de trabajo dentro de una empresa o rama o línea de producción, es muy grave, porque además lo que hacen este tipo de empresas en realidad es gastar el dinero en abogados y en corrupción. Es decir, estas empresas evaden el seguro social, evaden algunas de las leyes laborales, los pagos de horas extras, la contratación permanente, por supuesto, van contratando por meses, por 28 días, lo cual, según nuestras leyes, digamos, no es que esté prohibido, pero si te contratan constantemente 28 días ya es igual que si eres un trabajador general, pero estos tienen el mecanismo para estar violando la ley y con eso someter a los trabajadores a aceptar este tipo de trabajos. Qué bueno que lo señalas, porque la falta de representación de los trabajadores, en México hablar de sindicatos es hablar de algo malo. Pero bueno, tendríamos que empezar a hablar de cuáles entonces son las organizaciones que representan a los trabajadores y que les darían poder de negociación, que les darían capacidad justamente para mejorar sus condiciones laborales y poder defenderse sobre todo de este tipo de prácticas que son abusivas y que son parte de este modelo excluyente que somete a personas a la pobreza para acumular riqueza. Ese modelo está afectando gravemente el desarrollo de nuestro país. La gente diría, no, pero sí, bueno, a alguna gente le puede convenir, pero es un modelo que no tiene sostenibilidad, que viola derechos y que además debilita nuestro mercado interno, los debilita como economía. Un país lleno de pobres es un país con una economía débil. Hay que entender eso, porque si no, realmente no es que le convenga a mucha gente, no le conviene a mucha gente, le conviene a algunos que se pasan de listo como estos líderes sindicales, pero no nos beneficia como economía, nos hace una economía débil. Son mucho más sólidas las economías donde los trabajadores tienen poder de negociación, porque tienen mercados internos más sólidos. Rogelio, buenos días, le saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Y yo agregar, y son países con tantos niveles un nivel de pobreza así, pues también son países inseguros, también son países poco competitivos, ¿no? En este escenario me gustaría preguntarle qué ven desde este análisis de cara a las propuestas que ya están empezando a circular para el proceso electoral del año que entra. ¿Sobre qué habría que estar atentos de lo que nos van a ofrecer, los van a prometer? Gracias, Diana. Creo que eso es importantísimo. Ahora que vamos a iniciar, ya estamos en pleno proceso electoral y que vamos a tener un nuevo año que es muy político, muy electoral, porque no solo va a haber una elección de presidente y de Congreso, sino que va a haber 30 procesos locales. Ahora sí que Coahuila, Durango y otros 28 estados van a tener procesos locales. Acaban de tener Coahuila no, pero Durango, perdón. Entonces, y el país en general, es muy importante que la ciudadanía nos fijemos en lo que proponen, porque hay dos cosas que tenemos que ser muy exigentes. La primera es que se entienda que el fenómeno, digamos, de la pobreza nos afecta a todos y, como bien decía Diana, genera condiciones, sobre todo la desigualdad, genera condiciones de inseguridad, genera condiciones de un mercado que nos falta competitividad, porque es un mercado interno muy débil, y nos baja la productividad, porque de todos modos esto afecta las condiciones de educación, de salud, de alimentación de muchos millones de personas que podrían trabajar y ser más productivas en otro contexto. Segundo, entonces hay que pedir que se tomen medidas de política económica. Siempre cuando se habla de pobreza se habla de programas sociales. Vamos a hacer tal programa social, vamos a repartir tales tarjetas, vamos a repartir tales cosas. Eso no nos va a resolver ningún problema. Casi diría yo que quien prometa repartir cosas no debería ser tomado en serio. Más reparto de cosas, más tarjetas no nos van a llevar a un país más igualitario. Pero prácticamente todos lo están prometiendo, ¿no? Pues hay que confrontarlo. Sí, tienes toda la razón, Diana. Estoy hablando como si fuera de los centros otra vez. Pero tenemos que exigirlo, tenemos que ponernos más críticos, porque si no se hacen cambios en estas políticas económicas, por ejemplo, el salario mínimo, por ejemplo, los derechos laborales de los trabajadores, los derechos de organización,
que llamamos sindicato, pero esta palabra es mala en México, de organización de los trabajadores, para que tengan representación, para que tengan capacidad de negociación colectiva, de defensa, no en contra de las empresas, pero que sí defiendan los derechos de las personas que trabajan, nos parece muy importante. Y lo segundo es esto, hay seguir generando programas nada más a lo tonto, digamos, para seguir repartiendo cositas a clientelas políticas que más bien sirven para comprar votos, también es muy negativo. Ahí lo uniría con la pregunta que están haciendo. Esperaríamos que las autoridades electorales combatan la compra y la coacción del voto, el uso de los programas, el electoral de los programas sociales, la identificación de que puedes repartir tarjetas y después que cuando seas gobierno en esas tarjetas va a haber dinero. Eso es comprar votos, eso está prohibido en nuestra ley, por lo menos en espíritu. Entonces necesitan las autoridades electorales ponerse las pilas y realmente enfrentar ese tipo de prácticas que tanto daño le hacen tanto a la democracia, porque afectan justamente las condiciones del voto, pero también al desarrollo de nuestro país, porque en lugar de que los programas sociales ayuden a generar mejores condiciones de vida para la gente, mejor educación, mejor salud, mejor alimentación y mejor vivienda, garantizar derechos sociales, se usan con fines políticos y electorales. Y eso también, entonces, tenemos un doble perjuicio cuando la política social se desvirtúa, se pervierte para conseguir votos. Yo creo que esa parte también tenemos que exigirla, y hay que ver cómo se construye un sistema integrado de protección social. Sí se necesitan políticas sociales en países como México, por supuesto, pero esas políticas sociales deben ser para todas las personas, o por lo menos para todas las que tienen carencias, o sea, deben cubrir a las millones y millones de personas que tienen estas carencias de una manera objetiva. Eso requiere entonces un registro, un padrón. Hemos insistido mucho en el padrón único para que las personas que reciban las cosas sean las que realmente las requieran, y para que sepamos quién las está recibiendo, por qué y cómo le está funcionando, se le pueda dar seguimiento a eso. Eso sería muy importante, un sistema integrado de protección social, no solo con ingreso básico garantizado, sino también con salud y con servicios de cuidado. Es como la seguridad social del siglo XXI. Necesitamos la nueva reforma, como cuando se creó el IMSS y el ISSSTE, algo así, pero para todo el país, de una manera seria, gradual, con el enfoque de nuestro artículo 1 de la Constitución, y acompañado de políticas económicas que mejoren las condiciones laborales de quienes trabajan, porque eso es la mejor forma de enfrentar la pobreza. Bien, se comunica César Reyes, Radio Escucha, dice a Rogelio Gómez Hermosillo: felicidades por sus puntos de vista y sus comentarios excelentes. Felicitaciones, dice César Reyes. Rogelio Gómez Hermosillo, integrante de la Coordinación de Acción Ciudadana frente a la Pobreza y Alianza Cívica, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos, y un feliz año para ti y para Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Igualmente, Juan, Diana, gracias por este espacio y estamos a la orden. Y para todo el auditorio, muy feliz año y que nos vaya bien. Y para que nos vaya bien, como ciudadanía tenemos que ponernos las pilas, porque si no, no se va a poder. Gracias. Que así sea. Buenos días.